Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Beersheba o Beersheba, primera parte. Esta ciudad del Negev ha tenido una importancia grande en la historia del pueblo judío, sobre todo en la época de los patriarcas. Cuando los criados de Abimelech, rey de Gerar, se apoderaron a la fuerza del pozo cavado por Abraham, el patriarca se quejó al rey de lo sucedido, y éste se avinó a firmar una alianza bajo juramento. Juramento se dice en hebreo Shevuah, por lo que la ciudad significa el pozo del juramento. También se cree que el origen del topónimo es el de pozo de las 7 corderas, como se lee en el capítulo 21 del Génesis. Aquí plantó Abraham un tamarisco e invocó al Señor. Aquí fijó su residencia. También aquí se estableció su hijo Isaac, haciendo un pozo con Abimelech. También Isaac excavó aquí un pozo que llamó Sheba, según leemos en el capítulo 26 del Génesis. Cuando más tarde su hijo Jacob marchó a Egipto, paró en Beersheba para ofrecer sacrificios al Señor. La historia del pueblo de Israel está muy vinculada a este lugar. Josué la asignó a la tribu de Simeón, en el territorio de Judá. En el periodo de los jueces era ya una ciudad, seguramente con un estatus de capital regional. El frecuente empleo de la expresión desde Dan hasta Beersheba indica la importancia religiosa y administrativa del lugar. Esta ciudad se menciona como centro religioso durante el periodo último del reino de Israel, junto a las otras como Dan, Gilgal, Betel, cuando esas 4 ciudades fueron objeto de censura porque quería rivalizar con Jerusalén. A la vuelta de los israelitas de Babilonia, la ciudad, abandonada hasta entonces, fue repoblada por los que regresaban del exilio. Pasando el tiempo, se convirtió en frontera meridional de Idumea. El historiador y geógrafo griego Estrabón se hace eco de su existencia, llamándole la ciudad de los 7 pozos en su geografía, en la ciudad de los patriarcas. Desde ahí, Jacob fue a Harán y paró en ella para ofrecer sacrificios al Señor. Ahí también descansó en camino a Egipto. Se detuvo para ofrecer sacrificios en el sitio donde su padre y su abuelo habían erigido altares y habían recibido mensajes divinos. Como era la ciudad más austral del país, surgió la expresión desde Dan hasta Beersheba, para indicar los límites norte y sur de la patria de Israel. La ciudad estaba unida a la historia del país. Los hijos de Samuel fueron jueces ahí. Elías pasó por ahí cuando huía, como vemos en Reyes 2, capítulo 12, frase 1. En tiempo del profeta Amós, la ciudad tenía un santuario que era visitado por gentes del reino del norte. Pero la ciudad antigua dejó de existir en un momento dado de la historia. Los bizantinos fueron los últimos en habitarla en el siglo VII de la era cristiana. Los turcos otomanos, que controlaron Israel desde el siglo XVI, prestaron algún interés a la ciudad hasta finales del XIX, porque a comienzos de aquel siglo la ciudad fue de interés para europeos y beduinos que vivían cerca. Los turcos construyeron cuarteles policiales en la ciudad a finales del siglo XIX para proteger a la población. Los otomanos planificaron una ciudad con sus calles rectas, también construyeron la estación de tren y un tren hasta las localidades de Ashkelon y Gaza.
Durante el mandato británico, Beersheba jugó papel importante en el Sinaí y en la campaña británica-palestina durante la Primera Guerra Mundial, en el que fue eje central. De nuevo, los pozos jugaron un papel histórico. Las tropas inglesas se apoderaron de Beersheba por la falta de abastecimiento de agua de sus tropas y las pésimas condiciones sanitarias en pleno desierto, teniendo sobre todo en cuenta que los únicos pozos de agua se encontraban detrás de las trincheras turcas, guareciadas tras sendas piezas de artillería. Entre los muertos enterrados en el cementerio aliado se encuentra el capitán Seymour Vandenberg, británico judío, muerto 5 días antes de la toma de Beersheba. En 1928, al comienzo de la tensión entre judíos y árabes, los disturbios que dejaron 133 judíos muertos y otros 338 heridos, muchos judíos de Beersheba abandonaron sus hogares, aunque algunos posteriormente regresaron. Con el ataque árabe sobre un autobús judío en 1936, en Beersheba comenzó la escalada de ataques árabes. Los judíos de Beersheba tuvieron que escapar y no regresaron hasta después de la batalla contra el ejército invasor egipcio en octubre de 1948. Durante el periodo del mandato británico de Palestina, Beersheba se convirtió en un pequeño centro administrativo con policía local y corte judicial, donde la mayoría de trabajadores para los británicos eran vecinos de la ciudad. Acorde al plan de partición de Palestina realizado por la ONU, en 1947, Beersheba fue destinada a ser parte de la entidad árabe. Pero en octubre de 1948, como parte de la operación Yoav, en plena guerra de independencia, el ejército israelí capturó Beersheba a los egipcios. Beersheba se expandió considerablemente después de la fundación del Estado de Israel en 1948. Hoy está habitada mayoritariamente por judíos que emigraron desde países árabes y de la Unión Soviética. Son lugares de interés el Pozo de Abraham en el camino a Hebrón, en cual se cree que fue excavado por Abraham cuando hizo su pacto con Abimelech. El museo municipal, ubicado dentro del edificio que era una mezquita, un amplio rango de exhibiciones, ilustra gráficamente la historia de Beersheba y la región circundante, desde el periodo calcolítico hasta el presente. Su minarete brinda una hermosa vista de la ciudad y sus alrededores. Ilustramos nuestro programa con la foto del Pozo de Abraham. Gracias.